Según estudios que lo han trabajado otros ministerios e información también que hemos trabajado nosotros, calculamos que aproximadamente existen cerca de 100.000 personas que directamente se dedican a esta actividad económica. Pero 16.418 son los reinfos. El otro porcentaje para llegar a esos 100.000 serían declarados mineros ilegales. Bienvenidos a Encuentro Hoy. Mi nombre es Rolando Vilca Vegaso y en esta oportunidad estamos acompañados del ingeniero Iván Prado Barreto, gerente regional de Energía y Minas. Ingeniero, bienvenido. Estimado Rolando, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a toda la teleaudiencia. Ingeniero, la ampliación del REINFO o de este registro integral de formalización minera va a resolver el tema de la informalidad de la pequeña minería. Nosotros tenemos 12 años ya impulsando el proceso con fuerza para la formalización de la pequeña minería y minería artesanal. En estos 12 años existen en el Perú a nivel nacional 88.000 reinfos, de los cuales cerca de 40.000 están activos. Pero lamentablemente de esa cifra de los 88.000 solo se han formalizado 11.000 y estos están distribuidos de la siguiente forma: 3.000 en La Libertad, 2.900 en Puno, 1.500 aquí en Arequipa, 1.100 en la región Cusco. Entonces, sumado a estas regiones tenemos importante número y presencia de actividad minera de la pequeña minería y minería artesanal en Ayacucho y en Apurímac. Mínimamente lo que debió hacer el Ministerio de Energía y Minas era convocar a las regiones más importantes. ¿Qué resulta en el tema de Arequipa? Nosotros tenemos cerca de 16.000 reinfos. Solo hemos podido formalizar cerca de 1.500. En 8 años. En los 12 años, desde el año 2012. Entonces, ¿por qué solamente hemos formalizado 1.500 y no por decir 10.000? Porque dentro de los trámites ellos tienen que presentar un instrumento de gestión ambiental denominado IGAFON, entre preventivo y correctivo. Pero para poder ellos obtener la formalización tienen que suscribir un famoso contrato de explotación. Y para esto déjenme explicar lo siguiente. El artículo 66 de la Constitución Política del Perú indica: los recursos naturales, renovables y no renovables son patrimonio de la nación y el Estado es soberano en su aprovechamiento. Y esta explotación de dichos recursos, tanto hidrocarburos, energéticos y mineros, se otorgan y se dan a través del régimen de concesiones. Es por eso que el texto único ordenado de la Ley General de Minería define qué es una concesión minera. Y para que los reinfistas se puedan formalizar, tienen que suscribir un contrato de explotación o cesión con el titular de dicha concesión, donde ellos negocian el porcentaje de regalías entre el 10 o el 20%, y ese tira y afloje es lo que a veces complica el tema. O sea, el principal impedimento, en su opinión, entonces, es este acuerdo que lleguen entre los mineros artesanales o pequeños mineros con el dueño de la concesión por pagar esa retribución. Exacto. ¿Y esto debido por qué? Porque dentro de nuestras competencias como Estado, tanto el Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General de Formalización Minera, que se creó en el año 2013, y nosotros los gobiernos regionales que tenemos las competencias para formalizar los estratos más bajos de la minería artesanal o la pequeña minería, solo podemos convocar a mesas de diálogos, pero no podemos intervenir. Y a veces esas negociaciones pueden durar más de 6 meses y eso lamentablemente traba. La solución técnica es, si digamos el dueño de la concesión no quiere suscribir un contrato de explotación, los reinfistas sí podrían moverse a otro lugar geográfico donde sí existe una concesión que realmente desea suscribir. Tan simple como eso. Hemos enviado 3 oficios desde noviembre del año pasado, 2023, al Ministerio de Energía y Minas, dando nosotros nuestra posición técnica y legal para poder impulsar el proceso de formalización. Aunque digamos, tal vez a los mineros que están registrados en el REINFO no les convenga pues movilizarse, moverse de una concesión que ya explotan y que ya saben qué ley minera incluso tiene para extraer el mineral a otro lugar donde no saben cuánto van a extraer. Les comento, en la región Arequipa, que involucra cerca del 5% del territorio nacional, básicamente el 40% está concesionado. Y por ejemplo, en provincias como Carabalí sí existe el recurso energético, el recurso minero, y obviamente existen concesiones. Algunas son ociosas. ¿Qué significa eso? Que existe la concesión, cada año pagan su derecho de vigencia y penalidad, por tanto esta concesión sigue completamente activa, que lo maneja el INGEMET,
que es el Instituto Nacional Minero Geológico Metalúrgico, un brazo del Ministerio de Energía y Minas, y donde si existe recurso ellos estarían gustosos de suscribirlo. Nosotros hemos hecho ese trabajo y ese acompañamiento. Cada día ingresan trámites de reubicaciones geográficas de los reinfos. No obstante, recordemos que este proceso de formalización tiene fecha hasta el 31 de diciembre del presente año. Por eso, en su opinión, ampliar la vigencia del reinfo para el registro o para la inscripción de los mineros informales o artesanales en este registro que busca la formalización de la pequeña minería por 2 años, como plantean los que tienen bloqueadas la vía panamericana, o por 1 año, como se considera al interior del Congreso, ¿va a resolver esto? Nosotros hemos considerado que debería ampliarse solamente por 1 año. 1 año. Porque le comento, de los 88.000 reinfistas a nivel nacional, 40.000 están activos o vigentes. En Arequipa, de los 16.000, están activos 4.300. O sea, solo se podría llegar a formalizar esos 4.000. Siempre y cuando estén trabajando en zonas permitidas para dicha actividad. Si, por ejemplo, existen opiniones vinculantes de entes opinantes como CERNAN o CERFOR o el Ministerio de Cultura que indica que existe evidencia cultural o es un área natural protegida, etcétera, ellos jamás van a poder formalizarse. Nosotros entendemos que podríamos de esos 4.300 formalizar 3.000 y eso hemos avanzado porque hemos identificado cerca de 1.000 mineros potencialmente a formalizarse que ya cuentan con el instrumento de gestión ambiental aprobado por la autoridad competente que es la gerencia ambiental de este gobierno regional, pero estamos a la espera de la suscripción de los famosos contratos de explotación. Y obviamente el ministerio no debería quitarnos las competencias a los gobiernos regionales. Como vuelvo a decir, cuando se crea la ley orgánica de los GORES en el año 2002, el artículo 59 indica que los gobiernos regionales somos competentes en pequeña minería y minería artesanal, de acuerdo al artículo 91 del texto único ordenado de la Ley General de Minería. Claro, la ley MAPE o esta nueva ley de formalización de la pequeña minería y minería artesanal lo que haría es quitar estas facultades a los gobiernos regionales. Sí, en un periodo de 6 meses, una época de transición, nosotros tendríamos que absolver o tratar de formalizar y en ese periodo de 180 días, luego de suscrito el plazo, esas competencias van al Ministerio de Energía y Minas. Pero vuelvo a decir, el Ministerio de Energía y Minas lamentablemente no tiene oficinas descentralizadas en las principales regiones del país. Y un trabajo en gabinete versus un trabajo real en la realidad que la realizamos nosotros, no va a poder lamentablemente formalizar. Ahora, usted señala que el cuello de botella en este momento está en lograr ese acuerdo entre el dueño de la concesión y los pequeños mineros. Correcto. Para que sigan explotando. Pero ahí también surge una duda, ingeniero, si me permite. ¿Existe un plazo para que el dueño de la concesión explote ese terreno, explote ese yacimiento? Porque no puede tenerlo de manera indefinida ahí, aprovechándose de esa posesión que tiene para negociar con quienes sí pueden extraer el mineral y tal vez incluso obligándoles a que luego ellos le vendan el mineral al dueño de la concesión. Le comento, en el sector energía y minas existen 3 leyes. La ley de concesiones eléctricas que indica que las concesiones son infinitas, no tienen un periodo de tiempo. En el tema del texto único ordenado de la Ley General de Minería, también las concesiones son infinitas, siempre y cuando paguen cada año el derecho de vigencia y penalidad. Solamente en el sector de hidrocarburos, que se llama Ley Orgánica de Hidrocarburos, existe para el petróleo 40 años, para el gas natural 30 años de plazo. En su opinión, habría que revisar esta tipificación, digamos, para el ejercicio de este derecho en cuanto al denuncio minero? En el tema de las concesiones mineras que son ociosas, es decir, hace 30 años existe una concesión que lamentablemente por temas financieros no está en explotación, pero ellos cada año están pagando su derecho de vigencia y penalidad, deberían retrotraer al Estado. Y allí se podría definir. Es más, los mismos mineros han dicho, ellos tienen la capacidad adquisitiva y monetaria para poder comprar una concesión y trabajar en esa área geográfica. Ahora, usted mencionaba que en Arequipa hay más de 16.000, creo que la cifra es de 16.418, si no me equivoco, de inscritos ante el Reinfo, y de esos 4.000 vigentes. Pero la pregunta es, en Chala, en Atico y a lo largo de la Panamericana Sur, al menos dentro de la jurisdicción de Arequipa, se ven pues a miles de mineros, entre comillas, artesanales. Es decir, uno no entiende, ¿son solo 16.000 mineros? ¿De cuántos mineros informales o ilegales estamos hablando que trabajan dentro de la región de Arequipa? Según estudios que lo han trabajado otros ministerios e información también que hemos trabajado nosotros, calculamos que aproximadamente existen cerca de 100.000 personas que directamente se dedican a esta actividad económica. Pero 16.418 son los reinfos.
El otro porcentaje, para llegar a esos 100.000, serían declarados mineros ilegales. Pero usted sabe, ese es un tema completamente transversal. Recordemos, la población de la región Arequipa es 1.650.000 habitantes. Si 100.000 mineros se dedican a esta actividad y solo multiplicamos que cada familia tiene en promedio cerca de 5 personas, estamos hablando de que 500.000 de habitantes de la región Arequipa viven y subsisten directa o indirectamente de esta actividad minera. O sea, la tercera parte de la población de Arequipa estaría vinculada a la actividad minera. Literalmente, sí. Claro. Esa sería la cifra. Y el tema es, ¿no? Como usted decía, se calcula que son como 100.000, pero solo hay 16.000 que de alguna forma han manifestado su intención de formalizarse. Es decir, tenemos 84.000 que viven dentro de la ilegalidad y que tal vez buscan la ampliación del Reinfo para seguir trabajando y obtener estos beneficios económicos. Pero le comento, solamente esos 16.418 son reinfos. Ellos sí son denominados mineros en vías de formalización y pueden trabajar. Ahora, de esos 16.418, 4.300 están con reinfo activo. Eso significa que esos señores se han presentado su instrumento de gestión ambiental ante la autoridad competente. En otras palabras, solo 4.300 tienen la intención de formalizarse, documentaria y administrativamente. Ahora, también existe la posibilidad de que se presten estos registros para movilizar el mineral. Es un poco complicado. Como le comento, nosotros vemos el tema de formalización y fiscalización minera y emitimos un informe técnico para la adquisición de los explosivos, el famoso informe técnico de ex antes come, certificado de operación minera excepcional. A veces los mineros presentan una solicitud donde quieren comprar dinamita, mecha corta, fulminante, etcétera. Nosotros, a través de los ingenieros de minas o ingenieros geólogos, que por norma son los únicos que pueden resolver y verificar este tipo de informes, se les aprueba la cierta cantidad de lo que ellos han requerido o manifestado y se procede a entregarles un documento. Y con ese documento ellos van a su CAMEG a hacer los trámites correspondientes. Entiendo que ahora es en la región de Lima, porque ya no tiene oficinas descentralizadas en las principales regiones del país. Y a veces ese informe tiene un tiempo de duración, que son 180 días, es decir, 6 meses. En el caso de Arequipa, si bien usted no ha ido in situ para ver este bloqueo de las vías, pero para usted, ingeniero, los protestantes que mantienen el bloqueo de vías todavía en este momento en la Panamericana Sur, ¿son mineros informales en vías de formalización o son ilegales? Como le comento, si solamente serían 4.300, serían obviamente los mineros que se encuentran activos con un reinfo vigente dentro del proceso de formalización. Si hay mayor cantidad de 4.300, obviamente eso escapa a las cifras que nosotros le estamos manifestando. Entonces, tenemos que aterrizar el tema e indicar que existen mineros ilegales y mineros informales que están en este proceso de lucha, por así decirlo. En todo caso, ¿cuál es el problema principal dentro del sector minero en Arequipa? ¿La minería artesanal que busca formalizarse o esta ilegal que incluso es la que alimenta e impulsa pues la trata de blancas, ¿no? El manejo de dinero negro que va pues a una economía informal también y que termina un poco desordenando el crecimiento de Arequipa? No, claro que nosotros estamos en contra de la minería ilegal, por así decirlo, porque va siempre atacando los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Explotación del trabajo infantil, trata de blancas, comercialización del mercado negro de los explosivos, etc. O sea, existen otras regiones, direcciones regionales de energía y minas, tanto en Ayacucho, en Apurímac, etcétera, donde estos señores tramitan también esos explosivos y lo transforman o lo trasladan a estas regiones. Nosotros debemos articular multisectorialmente. Esto es una problemática transversal. Coordinamos con el Ministerio del Interior, que involucra a la Policía Nacional, obviamente hasta la Fuerza Aérea y las Fuerzas Armadas, que nos ayudarían a controlar este tema. ¿Por qué cree que se frenaron estas intervenciones que hasta tal vez antes de la pandemia, durante la pandemia, ocurría, ¿no? Tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas para intervenir en esta zona, en estos enclaves, incluso donde no entraba ni la fuerza pública? Es que lamentablemente no ha habido una ley contundente que ve este tema de formalización minera. Han sido cambiados con decretos supremos, decretos legislativos, tanto emitidos por el Congreso o el mismo Ministerio de Energía y Minas. Se debería trabajar en un plazo de 1 año, y nosotros estamos conscientes en esto, una ley, pero que tenga la posición técnica y legal de los gobiernos regionales. Mínimamente
Si yo sería ministro, consultaría tanto a La Libertad, a Puno, a Cusco, a Purímac y Ayacucho, que son las principales regiones que tienen la mayor cantidad e involucra cerca del 70% de todos los mineros a pequeña escala en el país. Y una opinión técnica de campo para trabajar de la mano. Recordemos, existe la Ley de Bases de Descentralización, la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y el TUO, ese texto único ordenado de la Ley General de Minería, aprobado todavía hace 32 años. Necesita renovarse. Antes el precio del oro no estaba tan importante como las cifras de hoy en día. Entonces eso ha hecho que todas las personas que antes se dedicaban a otras actividades económicas vayan al tema minero porque les es rentable. Si hablamos del movimiento económico, ingeniero, ¿cuál es el impacto económico que tienen estas 100.000 personas que se dedican a la actividad minera de manera ilegal? Nosotros como Gerencia de Energía y Minas hemos hecho un cálculo de que existen cerca de 40 plantas de beneficio en la región Arequipa. En las plantas de beneficio se dan y se realizan los procesos físico-químicos para vender el mineral. Y más o menos se maneja cerca de 7.000 toneladas métricas por día de minerales metálicos. Y eso involucra cerca de $3 millones diarios. Estamos hablando de 4.300 millones de soles por año. Es por eso que aquí en la región Arequipa usted ve autos de alta gama. Y solamente viendo ese tema nos damos cuenta que sí, efectivamente, la minería mueve la economía en la región Arequipa. Claro, estamos hablando de 4.000 millones de soles que no tributa el Estado. 4.300 millones de soles. Que no tributa el Estado. Que no tributan el Estado. Y que está generando problemas sociales, en este caso a la región, ¿no? Exacto. Como decía usted, trata de blancas, prostitución infantil, incluso el tema de trabajo infantil y otros males sociales que luego pues golpean y llegan a la ciudad. Claro, pero tenemos también que tener claro que también existe otro grupo de mineros que sí pretenden formalizarse. Los 1.500 que hemos formalizado en la región Arequipa son casos de éxito. Ellos están tributando, generando mano de obra. Pero que viene a ser pues el 1%, 1.5% de los 100.000 que usted me menciona. Oh, sí, lamentablemente es el 1.5%, pero se tiene que avanzar. Como le comento, el Estado competente es el Ministerio de Energía y Minas. Es el ente rector, normativo y concedente. Ellos fijan las reglas de juego. Nosotros somos los operativos a través de los gobiernos regionales. Obviamente suscribimos contratos de cooperación para que nos transfieran dinero y con ese dinero contratar a los profesionales del sector que ayuden e impulsen este tema de la formalización. Ahora, ingeniero, ¿los mineros informales o ilegales también impiden el desarrollo de la gran minería? Es decir, también están, digamos, no sé si negociando, chantajeando en algunos proyectos mineros que están por salir y que se convierten en una traba para que estos se ejecuten en el corto plazo. Les comento, existe un proyecto minero muy importante que es el proyecto minero Zafranal. Tiene un estudio de impacto ambiental aprobado todavía en julio del año 2023. Así es. La inversión, $1.236 millones. Según los entendidos en la materia, la actualización del expediente técnico va a llegar a $1.500 millones, igual que Temaría. En las concesiones de la empresa minera Zafranal existe presencia de minería ilegal e informal. Nosotros hemos realizado como gobierno regional, dentro del marco de nuestras competencias, verificaciones de campo. Ya existen causales de exclusión de los renfistas, si es que no están desarrollando actividad o si sus coordenadas de los higafones presentados ante la autoridad competente están dentro del polígono de un instrumento de gestión ambiental aprobado precedentemente. Entonces nosotros hemos enviado los oficios al Ministerio de Energía y Minas para que limpie la cancha, eliminen la vigencia de dichos reinfos y los saquemos del padrón. Recordemos que el reinfo lo administra el Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de Formalización Minera. Pero como existen mafias, los señores están contraatacando y están denunciando a la Gerencia de Energía y Minas por abuso de autoridad, inconducta funcional. ¿Pero estos mineros han manifestado su voluntad de retirarse de esa concesión? Obviamente no, por eso siguen trabajando. Y nosotros hemos hecho el viaje de inspección, hemos hecho los informes técnicos legales respectivos y hemos enviado al Ministerio de Energía y Minas para la exclusión. ¿Hace cuánto tiempo que informaron eso? 3 meses. Es decir, en este caso, la autoridad pública debería intervenir y de retirarlos de la zona. Claro que sí, y es como le comento. O sea, ¿de cuántos más o menos estamos hablando, ingeniero? Existen 3 reinfos. Existen 3 reinfos en este proyecto minero Zafranal. ¿Pero de cuántos mineros informales que están ahí ejerciendo su labor? Más o menos 20, entre 20 y 40. Entonces, estos señores están realizando dicha actividad. Nosotros hemos procedido a responder a denuncias que ha hecho la compañía minera. Arequipa necesita un proyecto importante, sobre todo que tenga licencia social. El proyecto minero Zafranal, con esa inversión de casi $1.500 millones y por un tiempo de vida del proyecto de 19 años, entregaría
a estos precios del cobre, que es cerca de 4.5 o 4.7 dólares la libra, que son 454 gramos, cerca de 300 millones de soles en canon, regalías, derecho y vigencia y penalidad cada año. Multiplicamos por 19, estamos hablando de 5.500 millones de soles que perdería la región Arequipa. Tanto los gobiernos locales, el gobierno regional y las universidades públicas que reciben estos fondos denominados Cano. Eventualmente, para usted, estas 20 personas podrían impedir la ejecución del proyecto Zafrana. Si se encuentran en el corazón de la beta, obstaculizan el desarrollo de la construcción de tan importante proyecto, que nosotros impulsando, ayudando a un proyecto que tiene la licencia social, se debería empezar en su ejecución en julio del próximo año, del 2025. Más o menos en 4 años estaría construido y esto empezaría a tributar cerca del año 2029. En el caso de Tía María, ¿hay la presencia también de mineros ilegales que puedan entorpecer la ejecución de este proyecto? En la zona de Islay, ¿no?, cerca Mollendo, por así decirlo, existe poca presencia de actividad de minería a pequeña escala. ¿Dónde se concentra más? En provincias tanto como Carabalí, Condesuyos y Caylloma. Es decir, ahí es donde se concentra el problema de la actividad minera ilegal. Exacto. Básicamente son en esas provincias que les estoy manifestando. Frontera con la región Ica y parte de Sierra de Arequipa. En la costa casi no existe presencia de pequeña minería y minería artesanal. Bien, ingeniero, ha sido muy grato conversar con usted y conocer este diagnóstico sobre la minería informal y principalmente de la ilegal, ¿no? Y el costo social que está pagando, digamos, la ciudad de Arequipa, que a veces no lo vemos o lo ignoramos. Estimado Rolando, muchas gracias por la oportunidad. Muy amable. Bien, con nosotros estuvo el ingeniero Iván Prado Barreto, gerente regional de Energía y Minas. Nosotros volvemos la siguiente semana con otra edición de Encuentro Hoy. No dejen de seguirnos a través de nuestro portal web de encuentro.p. Hasta la próxima.